otra vez en esta sesión, a los que se incluyen nuevos en este espacio. Este es un espacio muy enriquecedor en el que buscamos hablar de investigación desde la experiencia de diferentes expertos. El día de hoy tenemos una sesión bien interesante porque los datos, aunque ustedes no lo crean, ya lo decía, con lo de las cédulas lo son todo y nos permiten llegar y analizar mucha información. Y para eso el día de hoy tenemos una experta en estos temas, docente de la Escuela de Tecnologías Informática, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ella se llama Isabel Andrea Maecha Nieto. Ella es ingeniera de sistemas y magíster en ingeniería de sistemas y computación de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con certificaciones como Big Data Science y Scrum Master y una amplia trayectoria de 19 años en la industria del desarrollo de software, consultoría, calidad de procesos e investigación. Actualmente se desempeña como docente universitaria y conferencista en temas de ciencias de datos, inteligencia de negocios, minería de datos e ingeniería de software. Con más de 8 años de experiencia como docente del Politécnico Gran Colombiano, y en esta ocasión, como ya les comentaba, va a liderar la charla de técnicas de presentación de datos y resultados, en la cual compartirá herramientas clave que espero puedan utilizar, que espero puedan ver todos los beneficios de este espacio. Entonces quiero darle la bienvenida a la profe Isabel. No sé si profe Isabel ya estás por allí. Hola María Alejandra, sí, aquí estoy. Ay, gracias, profe. Entonces yo voy Nada a más le estar digo que aquí yo tengo que trabajar ahí. acompañándote Señor, en se cualquier sientan de acá a cosa. la volver a contar Veo mi que alguien reloj. prendió el No, es que yo micrófono, pero no es la profe, sino que otra cuando él estaba. persona. Les pido, a esto me refería, entonces les pido porfa que con el micrófono silenciado para poder leer todo el espacio a la profe. La idea es que podamos estar aquí de lleno hasta más o menos las 7:20, de 7:20 a 7:30 podamos tener el espacio de preguntas para las 7:30 máximo, 7:40, pero esperemos que sea a las 7:30 podamos terminar la jornada con el mayor de los éxitos. Entonces, profe Isabel, adelante, el escenario es tuyo, yo voy a estar aquí pendiente y acompañándote en toda la sesión. Muchas gracias por estar aquí. Profe, yo te Perfecto. escucho. Listo, Sí, ya. ya comparto la presentación. Entonces, gracias María Alejandra por la presentación. Gracias por invitarme a este espacio. Es muy interesante para mí poder traer un mensaje a este público tan amplio, más allá de mis estudiantes aquí de la escuela. Por ahí hay un micrófono abierto. ¿Quién será? Profe, si quieres voy a silenciar a todos y te aviso para que puedas prender el micrófono nuevamente. Vale. Listo, profe, ya lo silencié. Chicos, porfa, pendientes con el tema del micrófono para no interrumpir a la profe. Adelante, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces estamos en un momento de la historia donde contamos pues con muchísima información, ya llegando al punto de la infoxigación, como se le llama ahora a este tema, ¿no? Entonces, hace unos años el problema era que no teníamos los datos. Ahora es todo lo contrario, estamos saturados. Entonces, es muy importante aprender diferentes herramientas, diferentes técnicas para poder realmente aprovechar los datos y transmitir el mensaje que realmente queremos dar. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre una técnica que se llama el data storytelling, que es contar historias con datos. Entonces, empiezo acá esta presentación mostrando un ejemplo muy, muy ilustrativo de lo que es un cuento. Entonces, es el cuento más corto de la historia, que es de Augusto Monterroso, que dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces, nada más en estas tres líneas, pues nos cuentan un cuento completo. O sea, tiene un inicio, cuando despertó, la situación y la conclusión. Entonces, cuando estamos haciendo un data storytelling,
deberíamos poder ser tan concisos de contar efectivamente una historia con su inicio, con su desarrollo y con su conclusión, de tal forma que dentro de la mente de nuestro receptor, de nuestra audiencia, de verdad, pues quede efectivamente ese mensaje que queremos dar. Entonces, hoy es apenas una introducción, realmente el Data Storytelling da para un curso más completo, pero digamos que hoy les voy a dar como las bases y los tips iniciales que deberíamos tener y les voy a mostrar también algunos ejemplos a lo largo de la presentación. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver una introducción, vamos a ver también el contexto y vamos a ver cómo podemos seleccionar algunos objetos visuales adecuados y algunas técnicas para evitar el desorden y que efectivamente podamos usar de forma adecuada este Data Storytelling. Entonces, comencemos por la definición de lo que es el Data Storytelling. Entonces, es poder traducir desde unos términos muy sencillos, usando pues obviamente unos elementos gráficos para que efectivamente podamos apoyar los procesos de toma de decisiones en diferentes tipos de organizaciones, en empresas, en diferentes contextos. Y pues esto no solamente va como para los presidentes o los CEOs, sino puede ser efectivamente, por ejemplo, para dar una clase, para mostrar resultados de investigación, para mostrar, por ejemplo, también los resultados de lo que ha obtenido, por ejemplo, en términos de venta, una empresa, ¿no? Entonces, la idea es poder utilizar diferentes tipos de gráficos, de visualización de datos, de infografías, de tableros de control y que efectivamente no saturemos tampoco la presentación o lo que queramos mostrar, sino que efectivamente tengamos una estrategia de comunicación muy sencilla, muy clara, en la cual vamos a estar integrando tanto imágenes como una narrativa también textual, porque a veces también como que decimos, no, es que vamos a usar solo gráficos y entonces solamente usamos como los gráficos estadísticos que conocemos de siempre y realmente los elementos de texto también siguen siendo muy relevantes y también nos van a ayudar a veces a puntualizar ciertos elementos dentro de nuestra presentación. Entonces nos vamos con las dos cosas, con lo que es más gráfico y también con esos elementos que nos permiten dar esa narrativa más textual. Entonces, ¿qué busca el Data Storytelling? Entonces, primero, integrar esos elementos de narrativa que son los datos, la imagen, la narrativa y también ver cómo podemos darle voz a esos datos de tal forma que efectivamente nuestro público nos entienda de que estamos hablando de una forma muy rápida, ¿no? Entonces, la idea es mejorar una presentación que a veces podría ser muy aburrida o que está muy saturada de datos, realmente contando una historia que realmente sea muy entretenida y que realmente genere interés y preguntas dentro de nuestro público, ¿no? Entonces, podemos usar gráficos, tablas y también elementos que vamos a ver que son muy propios de lo que es el storytelling como tal. Entonces miremos un poquito cada uno de esos elementos que nos dice el data storytelling que está integrando, ¿no? Entonces nos habla de la narrativa y de los datos, ¿no? Entonces, fíjense que cuando tenemos esta unión de los datos y la narrativa, lo que va a surgir es una explicación, ¿sí? Entonces realmente es como, no necesito dar todo el detalle de los datos en bruto, ¿sí? De toda la base de datos. No necesito narrarlos absolutamente todos como si fuera esto un partido de fútbol, ¿sí? Porque a veces hay personas que se enamoran de sus datos. Entonces quieren mostrar todo el detalle de todos los registros, de lo completa que está la base de datos. Y pues realmente eso ya no nos sirve tanto. Sí, a menos de que sea un conjunto muy pequeño y que realmente como que, uy, no, es que sí, nos toca ver todos los registros por la razón que sea, pues en ese caso sí. Pero de resto, los datos nos van a servir es para crear una narrativa
en la cual vamos a dar una explicación. Y esa explicación se da porque podemos resumirlo de alguna manera, ¿no? Entonces no necesitamos dar todo el detalle, sino realmente esos elementos que nos permiten explicar todo lo que está pasando sin dar todo el detalle minuto a minuto, como si fuera de verdad la narración de un partido o cualquier deporte, ¿no? Entonces, importante tener datos. Si no tenemos datos, que sería como nuestro punto de partida, si no hay buenos datos, si no hay datos que efectivamente tengan la suficiente calidad, em, la suficiente explicación desde su diccionario de datos, pues realmente no vamos a poder hacer mucho, porque pues solamente con narrativa y explicándolo visualmente, pues tampoco vamos a poder hacer nada. Entonces, empezar primero por asegurarnos que efectivamente contamos con unas fuentes de información adecuadas que vienen de fuentes adecuadas de lo que estemos trabajando. Eh, para este tipo de ejercicios, pues la idea es mostrar lo que está pasando en el mundo real, ¿no? Entonces, de nada nos sirve tomar, por ejemplo, conjuntos de datos que estemos creando con inteligencia artificial o cosas por el estilo, porque pues al final esto lo vamos a usar para tomar decisiones, ¿no? Entonces, si nos estamos inventando los datos, la narrativa también será inventada y al final estamos tomando decisiones sobre algo que no es cierto, ¿sí? Entonces, casi que son las profecías autocumplidas o como eh, lo que pasa cuando el pastorcito mentiroso dice mentiras. Pues al final de verdad nadie le va a creer, ¿no? Entonces, importante siempre basarnos nuestros ejercicios de lo que sea cuando estemos trabajando con datos que realmente sean reales. Lo segundo, entonces, tenemos esta intersección entre lo que son los datos y la imagen o los elementos visuales que vamos a usar, ¿no? Entonces, la idea es que a partir de esa intersección, que en inglés se llamaría enlightenment, que significa como darle luz a toda esa a ese conjunto de datos, es realmente poner el foco sobre lo que estamos em, puntualizando, sobre lo cual realmente nos lleva a tomar la decisión, ¿no? Entonces, es como cuando vemos, por ejemplo, en una obra de teatro, ¿cierto? Entonces, en algún momento, cuando hay algún monólogo, por ejemplo, de alguno de los personajes, es cuando se pone toda la luz sobre ese actor, ¿no? Entonces, porque necesitamos eso como ponerle cuidado a lo que está mostrando, a lo que está expresando en este momento esa persona, ¿no? Entonces, es saber sobre qué elementos de los datos vamos a enfocar la parte visual, porque a veces también es muy común en las personas que se vuelven como gomosas en tema de datos y en temas de reportes y toda la parte visual, que tratamos de hacer un único gráfico, por ejemplo, integrando todas las variables. Y pues hay herramientas que incluso pues dejan integrar muchísimas variables a la vez, pero esto no, pues por más de que la herramienta lo permita, esto no genera realmente una buena explicación, un buen entendimiento de lo que estamos mostrando, ¿no? Entonces a veces es mejor mantener unos gráficos mucho más minimalistas que realmente integren un par de variables y que veamos su comportamiento con lo que esté pasando en relación en ese momento del tiempo o en esa situación, más que saturar como con muchos mensajes, con muchos gráficos, y entonces pongo las barras y pongo la curva y además pongo los porcentajes y pongo filtros. Entonces se vuelve una locura, ¿no? Entonces realmente acordarnos que estamos contando una historia y que vamos a poner ese foco en esos elementos visuales sobre los datos que en determinado momento necesitamos explicar o darles un poco más de relevancia o de campo dentro de la historia. Y
la última intersección sería entonces entre la narrativa y los objetos visuales. Entonces, al final, cuando estamos mirando esta intersección, si tenemos buenos datos y ya lo relacionamos ya con la narrativa, y esa narrativa se alinea muchísimo con esa parte visual, pues lo que vamos a generar es esa captación, ese engage, como se dice en inglés y que también a veces se dice tanto en el Spanglish que manejamos ahora de forma tan extendida. Entonces es poder captar realmente la atención de los clientes, de los usuarios de esa información, de nuestro público, de esos lectores de ese reporte que estemos generando. Entonces, al final, importante tener en cuenta esos tres elementos y su interacción entre cada uno de estos eh, pares, ¿no? Entonces, los datos, importante que es la base, la narrativa y la parte visual. Entonces, ¿para qué nos va a servir esta estrategia de data storytelling? Entonces, nos va a ayudar a que realmente las personas se involucren con lo que estamos contando, ¿sí? Entonces es como ver una buena película de cine. Entonces, cuando hay una buena película es porque realmente hay una historia, ¿cierto? Que está muy bien lograda y entonces la historia está bien armada y fuera de eso los guionistas se esmeraron porque realmente cada uno de los personajes esté contando la historia desde su lugar. Y fuera de eso, entonces hay un director que se ha centrado muchísimo en cada detalle visual y cómo mostrarlo y la iluminación y los lugares y la intervención de cada uno de los personajes y demás. Entonces al final son muchos detalles que al final es como si estuviéramos viendo pues una escena de la vida real, como si fueran nuestros amigos que están allí sentados tomándose un café. Sí, entonces es como parte de esa magia de contar una historia bien contada, ¿no? Que realmente nos engancha porque queremos saber más y también, pues ya llevándolo al campo de los datos, pues realmente es cómo utilizamos los datos para transmitir ese mensaje y también al final, pues crear alguna forma una recordación muy positiva y una llamada a la acción, ¿sí? Entonces, cuando creamos esa recordación, estamos haciendo que efectivamente todo lo que mostramos, pues se lleve a otro momento que sea parte como de solamente, por ejemplo, dejar un mensaje y eso ya sería un montón. em, pero también llevarlo más allá, que sería tomar decisiones dentro de una organización para poder generar, por ejemplo, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas estrategias para mantener nuestros clientes actuales y también poder atraer la atención de nuevos clientes, ¿no? Entonces, al final, realmente no es solamente una historia para usar los datos, sino una estrategia empresarial que nos va a ayudar, obviamente, a tener muchísima más vigencia dentro de un negocio y tener muchísima más vigencia también dentro de lo que estemos haciendo. Entonces, al final, la idea es poder tener los detalles necesarios dentro de nuestra presentación, que realmente nuestro público esté allí como súper pendiente de lo que estamos contando y que además se sienta partícipe de esta historia. Entonces, ¿por qué usamos las historias, no? Entonces, realmente desde que empezaron a generarse las comunidades de seres humanos, pues es la forma como la experiencia humana ha permitido que sigamos vivos, ¿sí? Porque si no pudiéramos comunicar las historias, inicialmente seguramente eran como gestos o mímicas o las primeras palabras, los primeros vocablos, ¿no? Em, Después ya cuando se inventó la raza humana, las diferentes formas de lenguaje, pues fue poder transmitir la experiencia, ¿no? Entonces, si la experiencia no se transmitía desde los más viejos hasta los más niños,
pues era muy fácil pues perderse o no sobrevivir, ¿no? Entonces realmente eh, por eso es tan importante la narrativa, porque realmente nos permite simplificar muchísimo y darle sentido a un mundo que puede llegar a ser muy complejo, ¿no? Entonces hace que de alguna forma ya en el campo de los datos pues realmente cobren sentido y que realmente la analítica sea mucho más relevante e interesante, ¿no? Porque ya digamos que trasladándolo al contexto organizacional, pues podemos tener muchísimas bases de datos, ¿no? Incluso pues hay muchos CEOs y muchos presidentes y muchos dueños de compañía que dicen, no, pero es que aquí tenemos todas las bases de datos, tenemos todos los datos y aquí lo que queremos es hacer las mejores estrategias de business intelligence y inteligencia artificial y big data y todo. Pues sí, pero si no invertimos en esos procesos de análisis, pues nos quedamos es más bien con un gasto en las fuentes de información, en mantener todos estos servidores, estas bases de datos que no nos están generando sino gastos, ¿no? Entonces, los datos empiezan a ser relevantes cuando empezamos a hacer buenos análisis y a poderlos presentar y que realmente eso se vuelva en un activo clave para las empresas y para las organizaciones. Entonces, aquí comenzamos con los tips. Entonces ya vimos para qué es que usamos el data storytelling. Ahora entonces empezamos con los tips. Entonces, ¿qué es importante para empezar a hacer data storytelling? Entonces, lo primero es conocer la audiencia, ¿sí? Entonces, si no sabemos hacia quién nos vamos a dirigir, pues podemos crear unos reportes, unas presentaciones así súper elaboradas, pero al final pues no vamos a dejar un buen mensaje porque es que no usamos los elementos ilustrativos, los colores, las palabras que de verdad iban a llamar la atención, ¿no? Entonces es importante saber quiénes son esas personas que están allí esperando esa presentación, ese reporte, ese dashboard, saber qué les interesa. Sí, no va a ser lo mismo, por ejemplo, las personas que están a cargo de un proceso o de una fábrica, por ejemplo, que les toca como tener como en cuenta como el detalle de lo que está haciendo cada persona. Va a ser muy diferente a los intereses que pueda tener el dueño de la compañía o el presidente, el CEO. Sí, entonces van a ser niveles de información totalmente diferentes y tenemos que saber qué, qué nivel de conocimiento tienen sobre el tema que vamos a presentar para saber también en qué términos les vamos a hablar, ¿no? Entonces, una cosa es, por ejemplo, el área de finanzas, pues obviamente saben todos de sus KPIs, de sus indicadores y demás. Va a ser totalmente diferente si le hablamos, no sé, a un grupo de estudiantes de bachillerato. Pues el tema puede llegar a ser el mismo. Puede ser, por ejemplo, un tema de finanzas, sí, pero va a ser con un nivel de conocimiento y un nivel de vocabulario totalmente diferente, ¿no? Entonces, esas tres palabras, esas tres preguntas, perdón, eh, esos son el punto de partida clave para poder hacer realmente un buen ejercicio de data storytelling. Entonces, a partir de esas preguntas es donde ya empezamos también a identificar cuáles van a ser esos datos y la forma en la cual podemos presentarlos. ¿Sí? Entonces, importante empezar por nuestra audiencia. ¿Cuál es el segundo paso? Entonces, la idea es empezar a crear la historia. ¿Sí? Entonces, para crear una historia, pues yo necesito hacerme esta pregunta. ¿Qué es lo que quiero que la audiencia aprenda o entienda después de la presentación? Sí, entonces, yo quiero que entiendan cómo ha mejorado nuestra experiencia de venta para nuestros usuarios, para nuestros clientes en la parte virtual, en la parte digital, ¿sí? O quiero que entienda el CEO que eh, parte de los productos que se están desarrollando dependen de una máquina y la máquina está generando muchísimo desperdicio. Entonces, si cambiamos la máquina, pues realmente va a cambiar todo el proceso de fábrica. Por ejemplo,
Importante también identificar qué es lo más importante que queremos comunicar, porque a veces dentro de una presentación queremos involucrar 10 puntos y entonces a veces como que entre más contenido involucremos en la presentación, pues obviamente mantener la atención de las personas pues va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces realmente identificar cuáles son esos puntos claves y si es necesario pues generar otra presentación si definitivamente son temas muy dispares o encontrar otra forma de transmitir esos temas que de pronto se nos quedan fuera de esta primera presentación. Entonces, importante también identificar cuál es ese hilo conductor para los datos, ¿sí? Para darle de alguna manera como ese orden a la historia. Recordar siempre que estamos creando la historia. ¿Listo? ¿Cuál es el tercer tip? Entonces, ya sabemos cuál va a ser la historia, cuál va a ser el público. Entonces, lo siguiente es recopilar esos datos, ¿no? Entonces, necesitamos buscar la información que ayude a respaldar esa historia a través de, por ejemplo, las bases de datos, los reportes, las estadísticas, las encuestas que tengamos, por ejemplo, de nuestros clientes, ese tipo de cosas. Si definitivamente los datos no están, pues adivinen qué toca hacer, pues toca ir a recopilarlos de alguna forma. Entonces, no, necesitamos generar una encuesta. O, uy, no, toca ir a hacer un sondeo, toca decir la tecnología que nos ayude con ese reporte. Sí, pero de alguna manera encontrar esos datos. Entonces, importante seleccionar que los datos sean precisos, que sean relevantes y obviamente que estén actualizados, porque de nada nos serviría decir, no, sí, es que yo tengo las encuestas de satisfacción de nuestros clientes. Ok, ¿en qué fecha las recopilamos? No, desde el 2005 al 2010. Pues ya para el año 2026, pues eso ya no es relevante. Sí, puede que la fuente en su momento hubiera sido adecuada, ya para este momento pues nos toca renovar esa fuente de información, ¿no? Entonces, siempre asegurarnos de que tenemos suficiente información para respaldar todos los argumentos que queremos mostrar en nuestra presentación con Data Storytelling. Y el cuarto tip, entonces, ordenar los datos. Entonces, de nada nos sirve tener como toda una información, unos datos realmente muy buenos. Si vamos a hacer es como un collage. Y entonces íbamos a hablar de las ventas y entonces empezamos a hablar de los clientes y de la satisfacción de los clientes y entonces después nos fuimos no a hablar sobre, realmente hay que darle como un orden para que también como que nuestro público vaya entendiendo qué es lo que yo quiero puntualizar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hablar de la comunidad académica. Bueno, entonces necesito hablar de las poblaciones. Entonces, bueno, primero voy a hablar de cuántos estudiantes tengo en presencial y en virtual. Luego voy a hablar de los profesores. Bueno, entonces cuántos en presencial, cuántos en virtual, cuántos en cada sede. Y también voy a hablar de el personal administrativo. Bueno, ya necesito la información de los tres grupos poblacionales y voy a mostrarlos en tres momentos diferentes. ¿Listo? Entonces también eso me ayuda a identificar cuáles elementos gráficos puedo usar. Si son gráficos, si son tablas, si son otros elementos visuales que nos ayuden a darle como ese contexto al público. Y recordar que a veces no todos los datos van a ser relevantes para la historia, ¿sí? Entonces, realmente seleccionar todos aquellos que sean importantes y más bien generar ese interés, ¿cierto? Entonces, como cuando a uno le están contando un chisme, ¿cierto? Entonces, a uno le cuentan un chisme, eso es por partecitas, ¿cierto? Y entonces, no, ¿cómo así? ¿Y quién era? No, espere, le cuento. Y el lugar, ¿y dónde estaban? ¿Cierto? Entonces, eso empieza a generar de verdad el interés. Pero si nosotros votamos en una sola presentación, en una sola diapositiva, todos los datos, pues la persona realmente quedó como en un caos total y va en vez de generar preguntas de eso, que le generen más interés sobre lo que está presentando, lo que estamos presentando es más como, no entiendo nada, incluso puede pedir es que le volvamos a explicar porque realmente
no cumplimos con ese objetivo de generar recordación, ¿no? Entonces, importante que haya un orden en todo lo que estemos haciendo. Y también importante crear una narrativa, ¿sí? Entonces, saber cuáles son esos puntos claves de la historia, organizarlos de forma que tenga un principio, un desarrollo, un final claro, igual que en nuestro cuento, que sea fácil de seguir. Sí, por más de que nuestro público conozca el tema, sea experto en un área como tal, necesitamos darle esos elementos claves y más cuando vamos a generar esa llamada a la acción. Realmente que sea fácil de digerir, de entender, ¿sí? En ese sentido, pues que sea todo mucho más minimalista. Y la parte de visualización de los datos. Entonces, a veces somos muy dados a mostrar muchas tablas, porque de esa forma como que pensamos que resumimos mucho la información. Entonces, tratar de buscar más bien unos gráficos más resumidos, unas visualizaciones que ayuden a comprender y a marcar ese énfasis en ciertos elementos y usar diferentes tipos de gráfico, ¿no? Porque a veces uno encuentra como en las presentaciones de diferentes personas y profesores y estudiantes, todos caemos en ese error a veces. Entonces, si yo les preguntara, cuéntenme ahí por el chat o si a alguien le gustaría decir, ¿cuál es el tipo de gráfico que le gusta más usar a las personas? ¿Qué me dirían ustedes? Gráfico de barrios, barra y torta. Están Las diciendo barras por y el las chat. tortas. Sí, sí. Entonces, digamos que las barras, digamos que son bastante útiles y ahorita vamos a ver un ejemplo de ellos y nos ayudan a condensar muchísima información y cuando uno ve unas barras bien organizaditas, con los colores adecuados y todo, uno entiende rapidísimo lo que uno le están contando. Y las tortas, yo no sé, yo creo que es como una fijación, yo creo que con las tortas de cumpleaños, entonces eso a la gente le gusta hacer las tortas y los circulares y eso lleno de colores, como si fuera, mejor dicho, una torta de cumpleaños, de verdad, o sea, con todos esos decorados, ¿no? Y al final, por ejemplo, las tortas, pues funcionan bastante bien si yo quiero usar, por ejemplo, porcentajes, pero si no tengo tantos elementos allí metidos, porque si ya, o sea, a veces uno ve unas tortas que son como puras líneas de colores y no alcanza uno ni a ver como de a 1%, de a 1%. Entonces, no, realmente eso no sirve tanto. Lady, ¿nos ibas a decir algo? No, ya es que veo que hay como dos formularios. Primero hay uno que es como que abres Lady, si el link para la quieres, universidad y el otro es de Microsoft. sí, si quieres me escribes por internet, yo te aclaro para no interrumpir la sesión y ya te Listo, listo, aclaro. gracias. Dale, dale, profe, qué pena, adelante. No, tranquila. Bueno, entonces, y al final, pues también importante para realmente ser como exitosos en nuestro data storytelling, necesitamos de mucha práctica y atrevernos a presentarlo, ¿no? Entonces, a veces nuestros ejercicios de data storytelling no van a salir a la primera, entonces realmente hay que practicarlo. Entonces, eh, hagamos primero pues un ensayo con cómo nos sentiríamos nosotros al presentar esa presentación que estamos generando, ese dashboard, lo que sea, presentárselo a otra persona. Entonces, por ejemplo, si estamos en el trabajo, entonces, venga, compañero, es que esto va para la junta directiva, entonces, venga, ayúdeme con esto, deme su punto de vista. Luego al jefe, venga, ¿cómo le parece esto antes de hacerlo? ¿Sí? Entonces, realmente ese ensayo también a veces nos ayuda a que efectivamente esté de forma clara. Y también el hecho, por ejemplo, de presentarlo, por ejemplo, el caso de las diapositivas de PowerPoint. Entonces, a veces uno como que se confía en lo que está viendo como en las miniaturas y ya cuando uno ve grande, uy, hay un error de ortografía, uy, este gráfico no se ve tan claro, uy, se me repitió la palabra. Sí, entonces, todos esos elementos, irlos trabajando, irlos
mejorando, pues nos vayan a ayudar muchísimo el día que efectivamente ya nos fuimos con toda a hacer nuestro ejercicio de data storytelling en nuestro trabajo o en nuestros ejercicios académicos. Entonces, importante para revisar los elementos multimedia que vayamos a usar, pero también para saber cómo va a ser nuestro ritmo de narración a la hora de usar esos elementos, ¿no? A veces como que nos confiamos de nuestra voz, sí, ay, sí, yo voy a decir esto y esto y esto, y me voy a tomar como 5 minutos. Y cuando fuimos a hacer el ejercicio, pues nos volvimos un 8 explicando una gráfica y nos tomamos 20 minutos y nos confundimos y confundimos al público. Entonces, ¿cómo se logra esto? Practicándolo varias veces y ojalá con más personas. Entonces, vamos a ver acá esto que se llama la hoja de planeación para preparar la gran idea, ¿sí? Entonces, miremos a ver cómo, con este pequeño ejemplo, cómo podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, lo primero, para identificar quién es la audiencia, ¿no? Entonces, lo primero sería enlistar los grupos primarios o las personas a las cuales nos estemos comunicando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto va dirigido hacia la gerencia comercial. Sería como el grupo primario. Digamos que es como toda el área grande, pero pues allí hay varias personas. El segundo paso, entonces, si tuviéramos que reducir la lista a una sola persona, ¿quién sería esa persona? Pues resulta que es el gerente general, que es el jefe, Ernesto Vélez, ¿sí? Ok, entonces ya tenemos la persona en mente. Tercero, entonces, ¿qué es lo que le interesa a esa audiencia? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a tener los argumentos para la aprobación de un nuevo producto, conocer los resultados del estudio o la oportunidad de mercado, el diferencial y el valor del producto. ¿Sí? Eso es lo que están buscando en ese momento. Y cuarto, entonces, ¿qué acción necesita tomar la audiencia? Entonces, realmente necesita aprobar el lanzamiento del nuevo producto y pues aprobar la ejecución, porque esto ya va para el próximo año y si no se aprueba ahorita, pues graves, ¿no? ¿Y de quién depende esa decisión? Pues va a ser en este momento el jefe, que es Ernesto Vélez. Entonces, esos 4 pasos realmente nos llevan a identificarlo. Empezamos por un área grandota, realmente identificamos la persona y fíjense que primero identificamos como esos intereses y luego sí, bueno, al final yo necesito que aprueben esto, aprueben ese nuevo producto que vamos a proponer. Entonces, continuando con esta hoja de planeación, entonces sería la pregunta de qué está en juego. Sí, entonces podemos hacernos estas 2 preguntas. Entonces, la primera es, ¿cuáles son los beneficios si tu audiencia actúa en forma que queremos que actúe? ¿Sí? Entonces, en base a esta última pregunta que estamos acá proponiendo, entonces, van a aprobar el lanzamiento del nuevo producto. Entonces, si actúan de esa forma, entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar? El incremento en las ventas en medio del contexto actual no favorable, la inflación, la pandemia, lo que sea. Diferencial de marca y visibilidad al ser los primeros en lanzar el producto. Entonces, ok, entonces es un beneficio bastante grande para la organización en general. Y la segunda pregunta para lo que está en juego. ¿Cuáles son los riesgos si ellos no lo hacen? Entonces, si no tomamos una decisión ahorita, van a haber unas pérdidas de ingresos considerables para el siguiente año y realmente vamos a perder oportunidad en el mercado. ¿Listo? Esto es apenas un ejemplo, ¿no? No quiere decir que estas 2 preguntas siempre se respondan así. Es un ejemplo. ¿Listo? Y para acabar de darle forma a la gran idea, entonces, ¿qué más necesitamos incluir? Entonces, primero, articular el punto de vista, transmitir lo que está en juego y eh, incluir una única y completa frase, ¿sí? Entonces, a partir de estos elementos que ya vimos, entonces, en temas de la audiencia y lo que está en juego, entonces podríamos darle forma
a este ejemplo de esta forma. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para lanzar un nuevo sazonador en polvo para satisfacer el 91.2% de los consumidores que extrañan el clásico sabor del popcorn de cine de mantequilla y caramelo. Así aumentaremos una diferencia con la competencia si somos los primeros en lanzar este producto. Y la llamada a la acción, entonces sería, recuperemos nuestro éxito y la participación en el mercado. Llevemos juntos la experiencia del cine en casa. ¿Sí? Entonces, fíjense que estamos diciendo cuál es el producto. Listo, el sazonador. Estamos dando el dato, 91.2% de los consumidores. Entonces, este dato tuvo que haber salido de alguna encuesta que se hizo, ¿cierto? Y al final, entonces, es hilarlo con esta narrativa que es la llamada a la acción. ¿Listo? Entonces, el argumento podría ser el que necesitemos dar. Importante siempre dar el dato. Puede ser en número, puede ser en porcentaje, en conteo, en lo que sea. Pero siempre que obviamente venga de un dato real. Esto no nos lo podemos inventar porque si no, pues vamos a tomar decisiones sobre cosas que no van a prosperar. Listo, no sé si haya alguna pregunta hasta acá. No, por aquí veía un comentario, un estudiante que nos decía que a veces le ha pasado que tienen mucha información en los gráficos y, y al intentar incluirla todo en un solo gráfico, la imagen se distorsiona y no es tan claro. Entonces, como que validaba lo que nos comentabas ya de que el gráfico de torta, de que mucho contenido no deja más claridad, sino a veces más confusión dentro de los comentarios que veía por allí. Exactamente. Entonces, ya les di como los primeros tips que queremos para una estrategia de data storytelling. Entonces, ahora les voy a mostrar un video donde alguien hace todo un ejercicio de storytelling aplicando estos tips. Y luego del video, entonces vamos a ver algunos elementos para que efectivamente las presentaciones que empecemos a hacer usando esta forma de contar historias con datos, pues tengan esa forma tan llamativa. Listo, entonces voy a pasar este video. Espero que les gusten los deportes. Espero que les guste el básquetbol. Vamos a hablar de básquetbol. En un mundo saturado de datos, conocer y dominar los principios de Data Storytelling son la clave para darle vida a nuestra información y lograr generar ese impacto que estamos buscando en nuestras organizaciones. Hola, yo soy Narbel y formo parte del equipo de Grow Up. Y el día de hoy, junto con José Campos Sequeira, que también forma parte de nuestra comunidad de estudiantes de Grow Up, hemos trabajado en conjunto para mostrarte este proyecto que reúne todas las buenas prácticas de Data Storytelling. Me gustaría que puedas apreciar cómo, cuando aplicamos los principios de Data Storytelling, puede cambiar mucho la forma en la que realizamos una presentación con datos y también cómo nos ayuda a respaldar y evidenciar el objetivo que estamos buscando. Te invito a ver este proyecto al final y que luego puedas comentarme qué te pareció esta propuesta. Bueno, voy a realizar la presentación final del curso de Data Storytelling de Grow. Entonces, como introducción, lo que buscamos nosotros es el patrocinio de marca para el 2024 de LeBron James. En este caso es una marca deportiva y queremos tener al mejor jugador de la NBA. Por ende, vamos a probar por medio de estadística que LeBron James es realmente el mejor jugador. Viene entonces un poco el por qué debe ser nuestra imagen de marca. Esto es porque nosotros como marca siempre buscamos tener el patrocinio de los mejores en cada uno de sus campos. De Michael Phelps, de Tiger Woods y en este caso de LeBron James. Lo que se busca es poder elegirlo para formar una mesa estratégica y también evidenciar por qué en este caso lo consideramos el mejor jugador.
Entonces, ¿cómo evaluamos qué es el mejor jugador? Nos basamos primero en el rendimiento, en este caso en la cantidad de playoffs y en las estadísticas que obtienen en estos partidos. Después en las estadísticas individuales como jugador, ya sean los puntos por partido, rebotes por partido y asistencias por partido. Estadísticas claves para el juego de baloncesto. Y luego su éxito medido en campeonatos y los logros que han tenido dentro de estos. Y también unos cuantos récords que nos hacen evidenciar aún más que realmente es el mejor jugador. LeBron James, primeramente, es el jugador activo con la mayor cantidad de partidos de playoffs, promediando al menos 30 puntos por partido. Aquí vemos donde tiene 118, por encima incluso del segundo lugar, Kevin Durant, con 62. Igual cabe destacar que es el jugador con más partidos de playoffs, promediando mínimo los 30 puntos antes de cumplir los 22 años, con un total de 8 partidos. Por detrás de él hay jugadores también muy destacados como lo es Kobe Bryant, como lo es Anthony Edwards, pero ellos llegan a alcanzar 4, incluso Luka Doncic. Él ha tenido un dominio indiscutible, ya que prácticamente duplica el resultado de jugadores, donde vemos esta estadística, donde tenemos partidos de playoffs con 30 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias a nivel histórico. Tenemos otros jugadores muy buenos como Larry Bird, Russell Westbrook, Charles Barkley, incluso Michael Jordan, y vemos que LeBron lo supera por bastante. Cuando hablamos también del mayor número de partidos donde lidera su equipo, es decir, que es el número 1 en rebotes, en puntos y en asistencias, LeBron James tiene un total de 75 partidos versus las otras estadísticas que son 45 partidos alcanzados en combinación por otros jugadores, y no cualquier jugador, sino que tenemos la combinación de Michael Jordan, Kim Olajuwon, Magic Johnson, Larry Bird y Tim Duncan, jugadores del Salón de la Fama, que aún así quedan por debajo de LeBron James. Él también nos ha dejado un legado único en su historia, ya que es el único jugador en tener 3 campeonatos con 3 diferentes equipos. Tenemos los primeros que fueron de Miami Heat, luego de ser transferido de Cleveland a Miami en el 2012 y 2013. Luego regresa a Cleveland al equipo que lo drafteó para ganar el campeonato en el 2016. Y por último, en el 2020, en honor a Kobe Bryant, con Los Ángeles Lakers. Además, es importante mencionar que en estos 3 equipos también ha logrado ganar el MVP, el premio al jugador más valioso en la final. Luego, cuando hablamos de que si un solo jugador puede derrotar a todo un equipo, pues no estaría tan seguro, pero en estadística, claro que sí, ya que tenemos que LeBron James está posicionado en el 9º lugar en el top 10 de victorias en comparación con otras franquicias, victorias de postemporada. Luego, cuando hablamos de otros jugadores que estuvieron cerca del récord de la mayor cantidad de puntos, tenemos primeramente a Kobe Bryant, quien hubo un tiempo que representó a nuestra marca en el 2014, una vez que rompió el récord de la mayor cantidad de puntos superando a Jordan, posicionándose en el 3er lugar. Luego Karl Malone en el 98 en segundo lugar con 36.000 puntos en total. Sin embargo, ninguno de ellos pudo superar a Kareem Abdul-Jabbar, que estableció el récord en el 84. Esto fue así hasta que 40 años después, LeBron James llega a romper el récord con 38.652 puntos. Cuando hablamos de LeBron y otros récords, tenemos que también tiene el primer lugar en la mayor cantidad de puntos en playoffs, con 7.800 aproximadamente, dejando casi 2.000 puntos atrás a Michael Jordan en segundo lugar. Luego, con canastas encestadas, field goals, tenemos a LeBron con 2.700, por arriba de Kareem Abdul-Jabbar.
Y por último, en la cantidad de robos, ya que es importante también defender cuando se habla de baloncesto, no solo la ofensiva cuenta. En otras estadísticas tenemos que LeBron se desempeña muy bien pasando el balón, ya que está en segundo lugar en total de asistencias en partidos de playoffs, solo por debajo de Magic Johnson. Y algo importante a destacar es que LeBron James es el único jugador en el top 5 que no juega en la posición 1 de guarda o de point guard, como también se le conoce en inglés. Asimismo, cuando hablamos de la parte de rebotes, LeBron James está en cuarto lugar, siendo igual el único jugador que no juega en la posición 5 o de centro, donde vemos que incluso supera en cantidad a Shaquille O'Neal. Por esto, LeBron James realmente es el mejor jugador de NBA de todos los tiempos y por ende debería ser la imagen de nuestra marca para el año 2024. Entonces, ¿estamos listos para hacer historia junto a LeBron James? Perfecto, José. Muchísimas gracias. Bueno, ¿algún comentario de los asistentes? ¿Cómo les pareció el video? Es llamativo, nos contó la historia, nos vendió a LeBron James como la cara de nuestra marca o qué? ¿Qué opinan ustedes? Están tímidos, profe. Sí, Por acá Jonathan nos dice, muy bueno los datos y la presentación, no tanto el ánimo de quien lo presentó. sí, eso es otra cosa, sí, esa es otra historia, esa es otra habilidad blanda Pero, que hay que mejorar. Dime. pero igual, de todas maneras, sí, a pesar de que es una habilidad que puede que no tenga él, en realidad lo que estamos viendo es cómo maneja los datos que finalmente llevan a que sean difícil de rebatir que existe alguien por encima de él como opción. Y el dato estadístico va eh, concluyendo que es así desde el rendimiento del equipo hasta el rendimiento particular en forma organizada como un flujo de información que no se siente agotadora y que genera una conclusión limpia. Entonces, en realidad, creo que la labor se cumple perfectamente. Por acá nos dice también Sandra que los datos fueron muy concretos y excelentes. Y Jason decía, una presentación que se cuenta sola, no se requiere memorizar nada realmente. Hay una herramienta IA actual que nos ayuda a crear cosas así, nos pregunta Jason. Y dice Luz también que es una muy buena presentación. Lady, creo que no se referían a la profe, sino al video que nos mostraba la profe. Sí. Bueno, fíjense que cuando uno arma una presentación así, no es como 3 diapositivas y se acabó. O sea, si ustedes se dan cuenta, si uno como que analiza como las transiciones, se da uno cuenta que, por ejemplo, cuando estaba mostrando los, eh, los trofeos, es la misma diapositiva, pero entonces está replicado para que el auditorio pueda ir viendo como la información, cómo se va a ir complementando, cómo se va a ir añadiendo, ¿no? Entonces, digamos que son presentaciones que requieren un poco más de dedicación para ir generando como todos esos elementos. Jason, todavía no hay herramientas así como que nos ayuden a hacer todo esto, ¿no? O sea, ojalá que todavía la IA no nos robe la capacidad de contar historias porque pues si no, ¿para qué estamos aquí aprendiendo esto, no? Entonces, de pronto hay IAs que de pronto nos ayudan como a generar ciertas diapositivas, pero la narrativa definitivamente necesitamos dársela a nosotros y también como complementar esas transiciones. Luis Antonio.
Buenas noches a todos. Sí, respecto de la consulta de compañeros, sí existen varias herramientas. De hecho, pues ya se están incorporando modelos que, digamos, tú le subes la información, qué historia, qué tema vas a tratar y generar tanto la cantidad de diapositivas, de acuerdo a lo que se le especifique, como las imágenes, también generadas por IA, y también, pues, digamos, el diseño. Entonces, sí, sí existen. Digamos, yo hace más de un año vengo utilizándolas, pero pues, digamos, como estudio ingeniería de software, pues las utilizo para montar una página web, para hacer una presentación en este sentido. Claro, sí, a eso me refiero, sí, y así hay para hacer diapositivas, pero que me lleven a este nivel de que me vaya mostrando la gráfica paso a paso con los colores y con esos énfasis y con eso, con ese grado de detalle, todavía no. O sea, de pronto la IA nos saca así la estadística, el gráfico, lo que sea, pero ya con ese paso a paso y la forma como necesitamos llevarlo, pues no. Sí, o sea, por ejemplo, lo que es Gamma, Skyward, pues son muy buenas para hacer diapositivas, sí, con un prompt y eso, pero ya llevando los datos como tal, ahí sí necesitamos todavía la intervención humana. ¿Listo? Eso es como el mensaje. Bueno, entonces, vamos a ver algunos tips. Entonces, ahora sí, bueno, ya vimos para qué es que nos va a servir el data storytelling. Entonces, ahora es como, ¿qué podemos hacer nosotros con las herramientas que tenemos disponibles em, para poder llegar a ese tipo de presentaciones tan llamativas y que generan tanta recordación? Entonces, siguiente tip. Entonces, necesitamos sí o sí seleccionar de forma adecuada los objetos visuales. Entonces, sean textos, sean tablas, sean mapas de calor o sean gráficos. Sí, entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos textos. Entonces, fíjense que el texto no es solamente como el párrafo como el que veíamos en el ejemplo anterior, sino que a veces podemos tener ciertos textos simples como por ejemplo poner el porcentaje o por ejemplo incluir una frase corta como esta, entonces 1 de cada 10 personas o lo que sea, también nos ayuda bastante. Fíjense que en la presentación de LeBron James em, hay algunos datos dentro de algunas de las diapositivas que lo muestran de esta forma y lo muestran así grandecito, porque de nada nos serviría tener un texto simple y, por ejemplo, ponerlo como está el título aquí de la diapositiva. Si lo ponemos así como muy, la fuente muy, o sea, sin ninguna adorno, sin ninguna como fuerza, digamos, o énfasis, pues realmente tampoco vamos a hacer mucho, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a usar estos textos, pues, por ejemplo, aquí está con negrilla, está la fuente bastante grande, aquí estamos usando dos colores, ¿sí? Entonces, aquí la importancia es eh, usar de forma creativa el texto que hemos venido usando siempre, pero para hacer énfasis en algo concreto que definitivamente necesitamos que la gente recuerde. ¿Sí? Entonces, podemos, por ejemplo, resaltar 1 o 2 números. Puede ser una estrategia adecuada. Tampoco llenar pues toda una diapositiva con un montón de texto, porque pues tampoco es la idea. Realmente nos ayuda es como resaltar ese número también para dentro del contexto, ¿sí? También, por ejemplo, usar el texto y usar también, por ejemplo, un icono o una imagen. Entonces, ok, entonces ya sé que me está hablando, ¿no? Y usar también esos números esos textos para resaltar, por ejemplo, diferentes métricas, ¿no? Entonces, sobre todo, que nos sirva, por ejemplo, para hablar de porcentajes, para hablar de KPIs, para hablar de elementos estadísticos, ¿no? Entonces, eso
nos va a servir bastante bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos acá dentro de un texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en Colombia cada año se generan más de 11 millones de toneladas de desechos, de las cuales cerca del 40% son aprovechables, ¿sí? Entonces, tenemos un texto corto, un párrafo bastante corto, pero necesitamos resaltar el tema de las cifras, ¿no? Entonces estamos hablando de 11 millones y el 40% realmente son aprovechables. Entonces, para eso es que estamos usando los dos colores acá dentro del texto. Por ahí veo una manita levantada. Se arrepintió. Sí, buenas noches, pero es para preguntar si ese resaltar, usar colores no va contra las normas APA, por ejemplo, en una presentación de un informe técnico, un informe de investigación, ¿no iría contra normas APA? Listo. Muy buena pregunta. Entonces, generalmente normas APA lo usamos es para un documento escrito, ¿sí? Aquí el ejercicio de Data Storytelling es más para usarlo en presentaciones de alto impacto, o sea, más como para cuando estamos presentando como delante de un público, una junta directiva, los compañeros de trabajo, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que aquí en Data Storytelling, al contrario, como que nos salimos un poco de las normas de IEEE, de la ISO, de lo que sea, y estamos al contrario, combinando, por ejemplo, los tamaños de las fuentes, los colores, ¿sí? Entonces es diferente. Ahí nos toca saber muy bien con qué referente estamos usando, ¿no? Porque, por ejemplo, si trabajáramos para una empresa y la empresa nos pide que las presentaciones usemos, por ejemplo, un manual de marca o los colores institucionales. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo no me puedo poner tan creativa a usar, por ejemplo, cualquier dos colores. Aquí están, digamos que al azar, ¿sí? Pero si yo tengo que usar colores institucionales, pues trataría de usar, por ejemplo, esos colores para resaltar diferentes cosas en las presentaciones, en los títulos, por ejemplo, los nombres propios, las cifras, ¿sí? Entonces, importante saber en qué contexto me muevo y qué parámetros también de normas o de estándares estoy usando. Pero muy buena pregunta. No sé si contesté la pregunta, Erwin. Sí, muchas gracias. Muy Vale, bien. con gusto. Bueno, pasemos a un tema controversial, las tablas. Entonces, em, las tablas sí las podemos usar, pero realmente sí necesitamos saber cómo usarlas, ¿no? Entonces, lo adecuado es usarlas más que todo como cuando estamos haciendo como informes más bien como escritos, que la gente como que, sí, tenga como el espacio para leer en detalle esas tablas de lo que estamos ahí resumiendo. Pero si en dado caso sí o sí vamos a tener que usar, por ejemplo, en una presentación, en un dashboard, pues eh, tratemos de que esa tabla no tenga pues como si estuviéramos viendo una hoja de cálculo de Excel así gigante con 100 columnas, pues eso no lo lee nadie. Pues no lo lee nadie en una presentación así para un público, ¿no? Eh, Tratar también que los datos los podamos resaltar de alguna forma. Entonces, resaltemos el nombre de los campos. Resaltemos, por ejemplo, estamos resumiendo cierta información, pero yo quiero es que, por ejemplo, tenemos los resultados de los últimos 5 años, pero yo necesito que la gente entienda de la cifra que pasamos del 2001 al 2010, por ejemplo. Ok, entonces resalto 2001 y 2010, a pesar de que tengo los otros datos allí. También saber cuál es la unidad de medida que estoy usando. Sí, que no tenga yo que ponerme como a preguntarle al compañero del lado, venga, ¿usted entiende que me están hablando? Si son centímetros, si son pulgadas, si son metros, porque no entiendo. Sí, entonces, la unidad de medida que sea totalmente clara. Y también evitar elementos de diseño que sean demasiado distractores, ¿no? Entonces, porque a veces con las tablas nos ponemos súper creativos y entonces le ponemos 1000 colores y las líneas súper anchas o doble línea. Entonces, si vamos a usar tablas, que sea también lo más minimalista, que sea muy rápido de entender y que realmente nos permita resumir
información. Entonces, aquí un ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí estamos resumiendo, por ejemplo, dos variables, el grupo de edad y el porcentaje. Entonces, tenemos grupo de 18 a 28 años, 29 a 59, de 60 y más, y el porcentaje. Sencillito, estamos usando apenas una tabla con una escala de azules, entonces estoy resaltando una parte y la otra parte queda libre como para entender los porcentajes, ¿sí? Puede ser. Entonces, fíjense que aquí también, si yo voy a presentar esto así en una diapositiva, está bastante legible y apenas tiene 3 registros mi tabla y tengo el nombre de los atributos. Y ya, entonces, si yo voy a explicarla, pues es muy sencillo de explicar, no tengo que ponerme a revisar un informe grandísimo, no, es bastante sencillo. Y también el uso de los colores, entonces, por ejemplo, aquí en este azul que está más saturado, entonces el color blanco realmente sí nos está eh, dando legibilidad a esta fuente. Y aquí en este azul más clarito, si dejara el color blanco, pues se me pierde, ¿no? Entonces el color negro, pues funciona bien. También funcionaría de pronto, por ejemplo, un gris oscuro. Entonces, cuando uno se fija en esos detalles, ¿sí? Entonces es donde la presentación empieza como a subir de nivel y a ganar muchísima recordación. También podríamos transformar esa tabla de esta forma, ¿sí? Entonces aquí ya hay menos colores, menos ruido visual porque tenemos menos líneas y estamos usando también, es la misma información, pero fíjense que a veces como que aquí se queda como la atención en la parte más saturada en azul, más que aquí. Aquí es como, ok, aquí sí estoy leyendo línea por línea. Sí, entonces también pensar que a veces donde yo vaya a saturar más el color, pues es donde los ojos se van de primeras y como que se queda ahí la atención, ¿no? Entonces, probar diferentes formas de mostrar la tabla que nos puede también ayudar bastante a resumir información. Otra forma Profe, por acá más preguntan, minimalista. Dime. perdóname, por acá nos preguntan, ahorita que ya nos termines de mostrar la tabla, ¿qué otras alternativas fuera de una tabla puedo hacerlo? Nos lo pregunta Elisa Esther Bustamante. Así ya vamos para allá. Vamos por partes. Y esta última forma de mostrar una tabla, entonces simplemente es con algunas líneas, quitando los colores y demás, solamente dejarlo en blanco y negro, nos ayuda también bastante. Entonces hay que ver en qué medida podemos dejar los elementos mucho más simples y que los podamos leer de la forma que necesitamos que las personas los lean, ¿no? Entonces hay que a veces que hacer como varias pruebas de acuerdo al gráfico que vayamos a usar, a los colores que seleccionemos y también pues a los demás elementos que vayamos a tener dentro de la diapositiva. Otra forma que se parece a las tablas, pero se le llama mapa de calor. Entonces, este es muy interesante porque a través del uso de los colores, desde los menos saturados hasta los más saturados, podemos indicar cierta información también de forma pues muy resumida, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos mostrando la temperatura en los diferentes meses del año para los años del 2018 al 2022, ¿sí? Entonces estamos viendo que se señalaron las temperaturas que se registraron ahí por alguna razón. Entonces, las temperaturas más bajas están en estos colores más verdes, más fríos, y las temperaturas más altas las vemos allí representadas con ese color rojo. Sí, también, por ejemplo, no solamente se usa para temas de temperatura, sino, por ejemplo, también en temas de riesgo o cuando quisiéramos como mostrar, por ejemplo, las ventas. ¿Cuáles fueron las ventas más altas? Entonces también podríamos usar mapas de calor. No tiene que ser con esta convención como de semáforo. Podríamos usar también pues los escalas de colores que quisiéramos. Podría ser azul, podría ser verde, podría ser naranjas, el que queramos.
¿Listo? Entonces también nos ayuda bastante a dar como un panorama de mucha información sin tener que explicar pues tantas cosas. Listo, entonces aquí dentro del mapa de calor, lo interesante es que identificamos los máximos y los mínimos rápidamente y importante cuando usemos este tipo de gráficos que el contraste con el fondo y el texto, ¿no? Entonces fíjense que aquí el fondo es blanco y el texto es negro, entonces realmente en todos los colores ese color negro está funcionando bastante bien. Bueno, miremos entonces ahora otros gráficos. ¿Listo? Entonces, cuando usamos los gráficos, importante que a pesar de que estemos mostrando mucha información, realmente la información se entienda muy rápido. Si no la entendemos tan rápido es porque el gráfico está muy saturado de cosas y hay que resumirlo muchísimo más. También importante saber que para qué lo vamos a usar, pues vamos a comparar datos de forma sencilla. Entonces, importante también mantener un diseño muy simple, ¿no? O sea, que el fondo, que los otros elementos, por ejemplo, los logos, los iconos, pues realmente no acaparen la atención con respecto a los gráficos que vamos a usar. Y también manejar el uso del color de una forma pues muy estratégica, o sea, que realmente le esté aportando entendimiento a ese gráfico y más que generar solamente como eh, caos o muchísima contraste que a veces como que los ojos dicen, uy, pero es que no, tanto color no me deja ver la información, ¿no? Entonces, realmente hacer que los datos sea lo que más se destaque, más que los colores, más que la forma, más que, no, lo que estamos mostrando son los datos, esos son los protagonistas, ¿listo? Entonces vamos a ver diferentes tipos de gráficos que manejamos bastante, que son los gráficos de barras. Entonces generalmente es como la primera opción que tenemos, eh, pero a veces digamos que dependiendo de la herramienta que estemos usando, como que pues, pues lo hace a su manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, una primera recomendación aquí es que fíjense que aquí las barras están organizadas desde, digamos que pueden ser acá como el mayor indicador para estas 5 empresas, de mayor a menor. ¿Listo? Entonces, esa es una primera recomendación. Si son datos categóricos, pues yo los puedo ordenar para entender cómo y hacer las comparaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál está en primer lugar? ¿Cuál está en el último lugar? Si fuera datos cronológicos, si son datos cronológicos con barras, pues ahí sí no los puedo ordenar aquí en mi eje X. ¿Listo? Y la otra recomendación es que no empecemos, por ejemplo, aquí está comenzando la línea base en 50. Entonces, importante que siempre empecemos en 0 para que también el entendimiento de las personas, pues, ok, entonces de 0 a 50, de 50 a 100 y así, para que sea más fácil también de entender. Entonces, miremos dos formas de ver la misma información que realmente nos ayude como a darle muchísimo más relevancia a los datos, ¿no? Entonces, esta era la gráfica que veíamos hace un momento. Entonces, ya cambiándolo con la línea base a 0, ¿sí? Entonces, estamos ya entendiendo muy bien realmente el tamaño de cada una de las barras. Y fuera de eso, pues con el orden, ¿no? O sea, si yo dejara esto en desordenado o simplemente dándole el orden por el número de empresa, pues digamos que no es tan fácil hacer las comparaciones, ¿no? Entonces, cuando ya yo le doy el orden, sea de mayor a menor o de menor a mayor, pues también me va a permitir entender esas comparaciones entre los tamaños de las diferentes barras, ¿no? Otro tip aquí, fíjense que a veces cuando sacamos por primera vez la gráfica, nos deja la cuadrícula así como súper reteñida. Entonces, en la medida de lo posible, dejar incluso sin la cuadrícula. ¿Sí? Entonces, aquí está una cuadrícula bastante sutil, puede funcionar, pero incluso ese elemento también se podría quitar. Otra cosa que podríamos hacer para mejorar nuestros gráficos de barras. Entonces, lo primero, entonces, ok, entonces dejarlas ordenadas de mayor a menor.
Y podríamos también quitar nuestro eje Y y simplemente dejar los valores dentro de cada una de las barras, ¿sí? Entonces, como lo vemos acá en el ejemplo de la izquierda, ¿sí? Si pusiéramos las barras en desorden y fuera de eso le dejamos las etiquetas sobre las barras, digamos que no se ve tan elegante como se ve acá en esta gráfica del lado izquierdo, ¿listo? Entonces, fíjense que tomar ese tipo de libertades, de quitar las cuadrículas, de quitar el eje Y, ese tipo de cosas, digamos que es más como para presentaciones más de PowerPoint, más de diapositiva, más de slide. ¿Sí? Si yo fuera a usar de pronto gráficos de barras y demás, por ejemplo, para artículos científicos, entonces ahí sí, mejor con las dos, con los dos ejes, con la cuadrícula, porque pues digamos que van a ser públicos diferentes, ¿listo? Entonces ahí también tener en cuenta en dónde vamos a usar estas recomendaciones. ¿Listo? Y, bueno, antes de que se me pase, el profe José Chauta, que es quien lidera la parte de investigación en la escuela TIC y también está como coordinador de la maestría en inteligencia artificial, nos está invitando al primer coloquio de posgrados TIC del Politécnico Gran Colombiano, que va a ser este 25 de mayo. Va a ser a través de Teams, entonces ahorita les paso el formulario de asistencia para que se inscriban. Em, Va a ser de forma presencial, entonces para eso es que se necesita que se inscriban, pero pues también se va a transmitir por Teams para los que quieran asistir. Van a haber dos invitados, el doctor Humberto Sosa, que es profesor del Instituto Politécnico Nacional de México y director del Centro de Investigación de Computación, y va a dar una charla sobre el papel de la inteligencia artificial en la industria 4.0, y también el empresario Héctor Salazar, que es CEO de la empresa Geoandina, y el tema de su charla va a ser la inteligencia artificial aplicada a la infraestructura y la construcción, por si de pronto quieren asistir. Listo, no sé si haya alguna otra pregunta o vamos Por con acá, otro ejemplo. por acá en el chat no, de momento no. Si quieres, continuamos. Vale. Bueno, les voy a mostrar dos ejemplos que hice usando pues este data storytelling con dos contextos totalmente diferentes. Entonces, el primero, vamos a hablar de videojuegos. Entonces, dentro de una estadística que encontré, resulta que el videojuego más vendido en el mundo es Super Mario Bros. Entonces, debido a su impacto en el entretenimiento de los videojuegos, pues incluso hay una celebración del Día de Mario, que es el 10 de marzo, y el 10 de marzo del 2020, pues hay una publicación de Nintendo y Lego en Twitter, entonces donde se hacía la combinación, obviamente, de, de la figura de Mario Bros. Y además de una figura en Lego. Entonces era porque iban a lanzar esta nueva línea de juguetes, ¿no? Con la figura de Mario Bros. Entonces, curioso, Día de Mario Bros. El 10 de marzo. Entonces, ahora nos damos cuenta que efectivamente el juego de Super Mario ya dejó de ser solamente un videojuego y pasa a formar parte de las figuras de Lego, ¿no? Entonces, bien interesante lo que están sacando. Ha sido una larga historia también para la compañía Lego y pues ahora empieza con todas sus licencias también con videojuegos, y obviamente la idea es que pues tenga muchísimo impacto en los fanáticos que siguen bastante el videojuego, ¿no? Entonces es una combinación bastante ganadora en la industria
Y pues varios de los elementos a resaltar de Mario Bros. Es que ha logrado una rara hazaña, que es crear un personaje de videojuegos que une generaciones. Entonces, Super Mario Bros. Fue el juego de mayor éxito protagonizado por Mario, su hermano Luigi, desde 1985, y más de 30 años después, en el lanzamiento del juego de Super Mario Bros. Sigue despertando también muchísimo entusiasmo entre millones de jugadores en todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente ha sido un juego que une muchísimas generaciones. Entonces, ya hablando de sus cifras, entonces es el juego que más se ha vendido en el mundo de acuerdo al Guinness World Records, de acuerdo a la cifra de 2019 en ventas mundiales. Entonces, el juego, el más conocido, que es Super Mario Bros., llega a los 40 millones eh, de, de ventas, 40 millones de dólares, ¿no? Y le siguen pues todo el resto de sus variantes. Mario Kart para el Wii, el nuevo Super Mario Bros., Super Mario Bros. También para Wii, el Mario Kart de DS y demás, ¿no? Pero pues en total estamos hablando que son más de 500 millones de copias en 30 años de lo que lleva Mario Bros., ¿no? Entonces, eh, Super Mario Bros. Sigue siendo el juego de video más vendido, con más éxito y con más cariño que recuerda a todo el mundo, seguido por Mario Kart, que también es como el más querido por las nuevas generaciones. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo usar también el data storytelling ahí, hablando de videojuegos. Y les voy a mostrar otra presentación donde hablamos de algo que se llama la Semana TIC, que es un evento que hacemos semestralmente en la escuela TIC para hacer una muestra de los proyectos que se hacen en los diferentes asignaturas, y también traemos invitados, ¿no? Entonces, esta presentación es para poder hacer una campaña para ganar patrocinadores para nuestro evento, que es la Semana TIC, que tiene como lema: la tecnología y la innovación se toman el poli. Entonces, ¿cuáles son nuestras cifras aquí dentro de nuestro evento? ¿Listo? Entonces, el patrocinio es para la Semana TIC. Es clave. Realmente es un evento que sigue creciendo en visibilidad e impacto. Y nuestro objetivo es impulsar una campaña de búsqueda de patrocinadores para la Semana TIC 2024 con empresas y organizaciones idóneas, y también poder mostrar la Semana TIC, que se ha convertido en el evento de visibilidad e impacto, tomando como referencia las estadísticas actualizadas. Entonces, ¿cómo estamos midiendo el impacto de la Semana TIC? Entonces, en términos de visibilidad, entonces tenemos la asistencia de las personas, tanto de forma presencial y virtual, la encuesta de evaluación de las actividades, y también el número de invitados externos, tanto del sector academia como del sector empresa. Entonces, son los datos que nos permiten dar visibilidad y soportar todo lo que estamos haciendo con nuestro evento. Entonces, miremos un poquito los datos de asistencia de nuestra Semana TIC. Entonces, tanto para la parte presencial como para la parte virtual. Entonces, nuestro evento empieza en 2019, era netamente presencial, con apenas 200 asistentes. Ya en 2020, bueno, en 2019 no había asistentes virtuales, estábamos todavía en ceros. 2020 nos sorprende con pues la pandemia del confinamiento. Entonces, en la parte presencial estamos en ceros, todo el mundo está en casa, pero en la parte virtual tenemos una subida a 1.500 asistentes en todas nuestras conferencias y en las muestras de los proyectos. Para 2021 todavía seguíamos en confinamiento, y nuestros asistentes virtuales suben a 2.400. Para 2022 empezamos con nuestra primera semana TIC híbrida. Entonces ya tenemos 500 asistentes de forma presencial y también 1.400 de forma
virtual. Entonces, es la primera vez que lo hacemos así y pues vemos cómo van subiendo nuestras cifras, sobre todo en la parte presencial y pues sí decae un poco la parte virtual, pero pues entendiendo que estábamos recuperando también la parte presencial. Y ya para 2023, entonces sube también nuestra asistencia a 1500 en asistencia virtual y a 600 para nuestra asistencia presencial. Entonces, ¿qué queremos también resaltar? Las valoraciones de nuestros asistentes en todas las actividades que se han hecho. Entonces, para 2019, el promedio de la valoración de nuestra semana TIC se ubicaba en 4 en una escala de 0 a 5. Para 2020, la calificación subió a 4,5. Para 2021 subió a 4,6. Para 2022 bajó a 4,5 y en 2023 pues subimos a 4,7. Entonces realmente ha sido una subida de 0,7 en 4 años. Y ya en términos de invitados, pues lo que estamos viendo es que para 2019 teníamos 3 invitados que venían de la academia, 2 de empresa. Para 2020 subimos nuestros número de invitados de academia a 20 y para empresa a 26, para un total de 46. Para 2021 tuvimos 10 invitados de la academia, 14 de empresa, para un total de 24. Para 2022, un total de 35 invitados entre academia y empresa. Y para el 2023, un total de 41 invitados, incluyendo academia y empresa. Entonces, realmente ha sido una subida considerable. En estos 4 años realmente ha subido muchísimo el interés tanto de expertos que vienen de otras instituciones como de empresas que nos apoyan también en diferentes actividades. Entonces, Semana TIC sigue siendo nuestro evento de visibilidad de gran acogida en la comunidad educativa en la Facultad de Ingeniería. Entonces, el patrocinio interno y externo impulsará realmente el evento para crear una comunidad local, nacional e internacional. Hagamos de Semana TIC el mejor evento académico en tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, opiniones, preguntas con estos 2 ejemplos, utilizando los gráficos, los elementos de storytelling. Se pusieron tímidos, profes. Pues yo mientras que ellos comentan, me parece muy interesante la forma de presentar datos. Creo que al ser algo tan transversal, no todos lo ven y lo decía al principio de la presentación, ya los datos lo son todo. Y yo creo que no solo para investigación, que ya no lo mostraba, sino para los trabajos y la vida diaria de todos, ¿no? Que todos aquí hay estudiantes de derecho, de comunicaciones, de ingenierías, de negocios internacionales. Entonces fluye por sí solo toda esta información, como nos lo dice Jason, y nos permite a todos como adquirir una herramienta. Yo creo que, y me quedo pues de mi parte con algo muy importante y es que lo hemos venido hablando en otras presentaciones de jueves de investigaciones, que las ideas terminan siendo un apoyo, pero quien dinamiza toda la información, la organización, el cómo presentarla, esa vocalización que decíamos del público, de qué transmito, lo termina siendo la persona. Y es una mezcla de disciplinas bien interesante porque acá tú nos muestras los datos, nos muestras cómo desarrollarlo, pero nos estabas hablando también de color, de teoría de color, desde el diseño, en otras palabras. Y otro compañero que mencionaba como la interlocución de una persona, pues nos termina hablando de esas habilidades comunicativas que pueden tener otras áreas y cómo pues en estos espacios, en estos encuentros podemos llegar a combinarlas todas y conocernos, porque no todos tenemos la oportunidad pues de siempre tener una profesora de ingeniería que nos pueda contar estas cosas y que por lo menos para mí de manera personal van a servir mucho para mis presentaciones.
Yo vi que John tenía la mano levantada, no sé, John, ¿qué nos quieres decir? Mientras que John nos habla, yo quería acá, por ejemplo, leer que nos dice Jason, si realmente la presentación fluye sola, está chévere presentar así. No tanto textos, yo estoy de acuerdo contigo, Jason. Y Javier Bani nos sigue diciendo, siguiendo estas técnicas se da muy clara la información y los datos. John, ¿estás por ahí? Que creo que tenía la manito levantada, ¿no? Bueno, mientras, no sé, profe, si nos ibas a agregar algo más, sino, Nelson nos iba a decir algo. Si no, miren chicos, que ahí la profe nos está compartiendo, que eso también nos preguntaron, la asistencia a este primer coloquio importantísimo, y ya más aún cuando nos menciona que van a venir expertos, otros expertos que nos puedan decir de su mano cómo hacerlo. Acá la profe incluso nos muestra ejemplos de cómo lo hace ella. Y también invitarlos a la semana TIC, que yo desde que estoy acá en el Poli la conozco, me parece un espacio importante. Yo sé que inicia en la Facultad de Ingeniería, pero así como estos espacios de investigación muy invitados, todos los estudiantes de cualquier área y disciplina para poderla tener. Entonces, cualquier cosa estaré allí pidiéndole a Paradigma que también nos ayude a repostearla. Y vamos a darle la palabra a Nelson. Nelson. Nelson, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Me parece supremamente importante para el aprendizaje, esas técnicas, elaborar los datos y sobre todo los colores, esos matices que se debe manejar, el poco texto que se debe colocar para enfocar la visual y que pues así se puede aprender mejor, ¿no? Eso es muy importantísimo, que pues a la hora de presentar de pronto una diapositiva o un gráfico, pues quizás de pronto hace el error hace digamos que el efecto contrario, ¿no? En lugar de enseñar, lo que hace es atrofiar ahí el momento y dispersar la intención, o bueno, qué sé yo. Pero los datos muy importantes, los colores, cuando hablas, por ejemplo, del, el- algo de climático, esto enfoca los cuadritos de colores que, ¿cómo es que le llaman? Cuadro de calor, creo que se llama la El tabla de mapa de calor. calor. Sí, cuadritos de calor. Y también pues importante el dato de Mario Bros, que une generaciones, por lo menos tiene un tema en común con todos ya para hablar, para abrir temas. Muchísimas gracias, muy amable. Vale, con Nelson, gusto, muchas Nelson. gracias. Sí, digamos que la presentación de Mario Bros es diferente porque fíjense que se usa em, toda la gráfica, la animación de Mario Bros, porque estamos hablando es de eso, ¿no? Obviamente. Ya, fíjense la diferencia con Semanati, que estamos usando es más como los colores institucionales que van más hacia los azules, algunas cosas como en naranja. Entonces ahí, pues obviamente depende de lo que estemos hablando, sí, que los colores vayan como en la medida de lo posible como en relación con eso. Em, Hay que ser también como cuidadosos con el uso de los fondos, ¿sí? Entonces, hay veces como que, por ejemplo, para el caso de Mario Bros, que son tan coloridas las imágenes, pues podemos usar el fondo negro, pero para otras cosas donde vamos a necesitar como señalar con tanto color, es preferible como que esté en blanco. Entonces ahí sí, también son como cosas que se van aprendiendo, es como con la práctica y también incluso si tenemos la posibilidad de preguntarle a alguien que sea como de diseño gráfico o algo así, venga, revíseme como esta paleta de colores. Entonces también ahí vamos siguiendo como entrenando un poco el ojo, que pues eso eh, no lo tenemos entrenados todos, pero pues ahí vamos aprendiendo también. Y lo último que me gustaría decirles es que fíjense que al final contamos con muchísimas herramientas para sacar estadísticas. Sí, realmente esa parte no me preocupa tanto en este momento porque tenemos el Excel, tenemos el Power BI, tenemos herramientas de inteligencia artificial. El tema es cómo nos volvemos muy buenos contadores de historia a partir de lo que realmente queremos mostrar. Ese es como lo que quería dejar ahí como último mensaje. Carlos Alberto por ahí está levantando la mano.
Carlos, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, tengo un poco de ruido porque me encuentro laborando, pero bueno, yo quería agradecerles por este espacio, porque algo que me dejó, pues, aparte del tema y la muy buena presentación por parte de la doctora, me dejó marcado es el tema de la narrativa. Hoy en día, más sobre todo pues, nuestra situación de la virtualidad, de la presencialidad, incluyen muchos tipos de edades en diferentes carreras, pero se está marcando algo que es que estamos, o algunas personas hoy en día le quieren depositar casi todo el trabajo a las IAs, cuando por este tema hoy veo que se está pretendiendo que se lo debemos de cargar toda a la IA, perdón, tenemos que seguir generando esa creatividad, esa narrativa que no la podemos perder para poder dar a conocer los temas. También es algo que me pareció muy importante, que es que no entre más cargados un documento, es mejor. Creo que más bien, como lo he marcado con los temas precisos y ayudándonos con la narrativa, es mejor dar a entender, poder decirlo en el área que estemos, darnos a entender para que queden claro como los conceptos de lo que queremos enseñar o mostrar. Les agradezco mucho, muchas gracias. Gracias a ti, Vale, Carlos. Yo vi también la gracias. mano de Marcela y de César, pero no sé si ellos aún continúan ahí con el comentario que quieren hacer. Buenas Bueno, noches, Alejandra. Buenas noches, Andrea. Primero, Andrea, agradecerte por la presentación. Definitivamente nos invitas a una reflexión en torno a lo que significan las presentaciones. Yo te cuento que también siento que esa articulación va a estar asociada con el enfoque disciplinar de cada uno de nosotros. Yo soy geógrafa y te cuento que para mí es vital lograr estos análisis que tú presentas a través de la cartografía. Y hoy día pues tenemos muchas herramientas para hacer el análisis espacial, como los sistemas de información geográfica, los storytelling, la cartografía social, la fotografía aérea. Entonces siento que uno de los elementos que también podríamos emplear para reforzar estos análisis de presentación de información en investigación es el mapa, y las estrategias de la simbología del mapa definitivamente nos ayudan a entender que no somos seres espaciales. Y pensaba, por ejemplo, cuando presentabas el cuadro de colores, de temperatura, de clima, yo dije, uy, pero es más diciente en un mapa. Entonces, solamente para complementar esta información, porque creo que la cartografía es una estrategia que definitivamente no podemos dejar de lado, y que es un elemento pues que yo he estado explorando y que definitivamente nos da también una visión altamente significativa del análisis de información. Andrea, de nuevo, muchas gracias, y profe Alejandra por brindarnos este espacio. muchas gracias, profe Marcela. Y por ahí estaba Nelson, que ya no está Nelson. Nelson se fue, pero profe Isabel, muchísimas gracias. Yo de verdad creo muy satisfecha con el tema. Para complementar, yo creo que es un punto de encuentro bien interesante, que es tema transversal, o sea, a todos nos influye, a todos nos ha llegado a pasar que estamos en una presentación con un texto y no nos llega a captar, pero en últimas terminamos viendo esto y terminamos conociendo un poco de cómo se hace desde otras áreas. ¿Cómo lo hacen ustedes que son expertos en datos? Yo siempre he pensado que los datos lo son todo, pero lo difícil que es presentarlos para algunos de nosotros. Entonces, el ver qué herramientas nos pones, este tema de storytelling desde los datos, no lo conocía, me parece muy interesante y creo que se complementa ya con otras estrategias que veníamos pues desarrollando. Me encanta poder tener a un público aquí bien amplio. Aquí tenemos estudiantes de todas las regiones que muchas veces nos preguntan eso, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo presento? Y creo que el verlo desde la mano de una experta que conoce temas, pues nos
resulta mucho más valioso. Yo de antemano quería invitarlos, nos hablabas del color y justo nosotros tenemos de años anteriores una aula abierta, un jueves de investigación sobre teorías del color que nos ayudó a comprender otra profesora de diseño, Juanita, y la profe Victoria, que les invito a darla porque creo que se complementa muy bien con esta sesión, como el impacto del color, de cómo revisarlo. Pero anticipadamente y para complementar, ya sabemos que este es un espacio interdisciplinario, la profe Marcela nos hablaba de cartografías y por allá para el 29 de octubre tenemos una sesión específicamente cartografías que nos va a ayudar a conocer también esa otra forma de hacerlo. Vamos a tener también temas de comunicación para algo que nos decía un compañero, la presentación está linda, pero no todos pues tenemos esa forma como de ay, cómo llego, atrapo un público y hablo desde mi expresividad corporal. Entonces yo creo que estos temas son muy importantes y te agradezco inmensamente, profe, el poder dedicarnos este tiempo, el poder estar acá hasta estas horas y a todos los estudiantes que permanecieron, agradecerte de verdad, la charla fue muy rica y muy valiosa para nosotros. Llegamos a tener... Creo que vi 170 conectados, a veces son más tímidos, pero a veces están aquí participando continuamente y yo creo que eso es muy valioso porque hasta estas horas tener tantos conectados para a mí me enriquece mucho y sé que termina siendo un tema. Les recuerdo para los que quieran ver, esta sesión va a estar grabada, profe, para que si la quieres también usar, la vamos a publicar en YouTube. Pues fue grabada con el permiso de todos ustedes también de antemano, aclararlo y los invito a seguir teniendo estos espacios, también a participar en el coloquio de la maestría que nos mencionaba la profe Isabel, que la va a liderar el profe José Manuel Chauta, a participar en la Semana TIC, a participar en la muestra de diseño, a participar en otros espacios como Polipif, a participar en todos estos espacios porque a veces los desconocemos porque somos de otras áreas, pero resulta que nos traen tesoros escondidos como la profe Isabel, que uno dice, mira, todo esto que nos enseñó, pero yo que soy de administración no conocía todo esto. Entonces, los invito a conectarse, a estar allí y nos vemos en otro jueves. El otro jueves que nos vamos a reunir es el próximo 5 de junio, sí, 4 de junio, perdón, y allí vamos a tener nuestra primera charla de región con un invitado externo, entonces muy invitadísimos, vamos a hablar de economía azul y los espero allí, profe Isabel, de nuevo muchísimas gracias a la escuela y si quieres volver a estar por aquí, aquí te estaremos esperando con mucho gusto, que yo sé que, o sea, para mí este tema me agradó muchísimo y sé que a muchos también. Entonces, muchas gracias, profe, desde la Dirección de Investigación y pues desde todo el equipo del Poli de Investigación. Claro que sí, María Alejandra, porque este tema da para muchas cosas, ¿no? Porque, pues digamos que aquí hoy, digamos que vimos ejemplos, ¿no? Pero sería muy interesante poder de pronto hacer como un ejercicio práctico, generando algunos gráficos y generando, por ejemplo, también la parte de dashboards. Pero bueno, ahí sí les dejo como tarea para que también ustedes sigan explorando y les voy a dejar ahí en el chat el enlace a un canal de una consultora que son de Costa Rica, que tienen muchísimo material sobre análisis de datos y sobre data storytelling. Tienen contenido gratuito, obviamente también tienen sus cursos por si quieren seguir también aprendiendo. Ellos no me pagan por esto, simplemente me gusta mucho el contenido de ellos. Claro que sí, estas herramientas son valiosas, lo voy a leer Mm. porque si alguien ve la grabación y después no sabe cuál enlace menciona la profe, es www.youtube.com/growupdataanalytics. La página, me imagino, se llama Grow Up Escuela de análisis de datos para que la puedan consultar. Yo creo que estas son herramientas que hay que compartirlas. Entonces, muchas gracias, profe. Y anoto lo de dashboard para que otros que estén interesados y para ver si la podemos programar en un espacio que nos quede libre de jueves de investigación de este año. Muchas gracias, Vale, profe. bueno, con muchísimo gusto. Hasta otra próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.